Oremos, hermanos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este culto de adoración, gracias porque de ti recibimos la palabra. Gracias, Padre, porque eres tú el que inspira nuestra vida, eres tú el que enseña a nuestro corazón, eres tú el que fortalece nuestro espíritu, eres tú el que fortalece nuestra fe. Muchas gracias, Padre. Entregamos este tiempo de adoración, este tiempo de enseñanza, este tiempo de predicación en tus manos. Amén. Y te lo dedicamos, Padre, y te reconocemos a ti como nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Quisiera comenzar con una consulta. ¿Ya? ¿Qué estaban haciendo el 11 de septiembre de 2001? ¿Ya? Quiero precisar, 2001, ya sin entrar en un tema político. Quiero precisar que me refiero al atentado a las Torres Gemelas de Nueva York, ¿ya? No quiero entrar en un ambiente eléctrico, como dicen algunos. ¿Dónde estaban cuando escucharon esta noticia? ¿Dónde estaban el 11 de septiembre de 2001? ¿Se recuerdan? ¿Tienen algún recuerdo? ¿Sí? ¿Dónde estaban el 27 de febrero de 2010? ¿Ah? ¿Se recuerdan? ¿Sí? ¿Se recuerdan bien de ese momento, no? Probablemente muchos de ustedes, el 27 de febrero, ¿cierto? El terremoto que afectó gran parte de Chile, 8.8, y el 11 de septiembre de 2001, el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Probablemente muchos de ustedes puedan hacer un relato de lo que estaban haciendo ese día. ¿Dónde estaban? Al momento de escuchar la noticia, ¿cierto? De que estos dos aviones que impactan estas torres, o también contar dónde estaban para el terremoto, cómo actuaron con el movimiento, cómo se despertaron, qué hicieron y qué hicieron luego de que paró el movimiento. Podemos hacer un relato, podemos contar a lo mejor con harto detalle. Hay fechas que son relevantes por el impacto que genera algún acontecimiento. Hay fechas relevantes que podemos guardar en nuestra memoria, que al ser consultadas, como lo estoy haciendo yo, podemos recordar con cierta facilidad, entregar una cierta cantidad de detalles que a lo mejor para otras fechas no las vamos a entregar porque no nos acordamos muy bien. En todo sentido, somos capaces de revivir ese día, ¿ya? Hay ciertas fechas importantes que somos capaces nosotros de revivir. Hay fechas significativas en nuestra vida. Cada uno puede identificar fácilmente cuáles son esos días que tienen un especial recuerdo. Por ejemplo, el día de nuestro matrimonio. Por ejemplo, el día que nació nuestra hija, nuestro hijo, y así, un sinnúmero de eventos en nuestra vida que podemos recordar quizás con facilidad, la ropa que estábamos usando, con quién hablamos, qué es lo que estábamos escuchando, ciertos aromas, ciertos sabores podemos recordar. Y también podemos recordar momentos tristes, momentos que tuvimos miedo, quizás. Por ejemplo, la muerte de algún padre, de alguna madre, la muerte de nuestro abuelo, nuestra abuela. Momentos tristes que también podemos, sin duda, recordar. Cada uno de nosotros guarda en el corazón, aloja en una parte de su mente ciertos momentos que simplemente no podemos olvidar. Por otra parte, yo he olvidado muchas cosas. Y no me cabe duda que ustedes también. Yo he olvidado caras, he olvidado nombres, he olvidado quizás momentos de mi niñez, de mi infancia, y yo también creo que también ustedes, ¿ya? Es algo natural, no podemos guardar en nuestra mente, no podemos guardar todos los momentos, no tenemos la capacidad para hacerlo, es algo absolutamente natural. Sin embargo, de pronto llega una expresión, de repente llega una palabra, de pronto llega un aroma o un sabor y de alguna manera despierta en nosotros un recuerdo, ¿cierto? Nos evoca un momento, nos transporta, nos traslada y podemos, en cierto modo, revivir la alegría que nos transporta a ese momento. Podemos revivir también la tristeza o el miedo a ese momento que fuimos transportados. Así que ahora pregunto, ¿qué has olvidado? ¿A quiénes has olvidado? ¿Qué momentos has olvidado? Y resulta una pregunta un poco capciosa, ¿cierto?
porque ¿cómo vamos a saber lo que hemos olvidado? Si por algo lo hemos olvidado, ¿cierto? Si lo supiéramos, no lo habríamos olvidado. Por lo tanto, es una pregunta extraña. Quiero aquí dejar esa introducción y entrar en materia de nuestra vida cristiana. Probablemente dentro de muchas cosas que hemos olvidado se encuentren quizás respuestas de Dios a nuestras oraciones. Quizás se encuentren en nuestro olvido bendiciones que recibimos por gracia y misericordia de Dios. Quizás hemos olvidado distintas situaciones que fueron de gran bendición para nuestra vida. Y como les decía, es algo quizás natural porque no podemos recordarlo todo. Pudiera ser que al día de hoy hemos olvidado ciertas cosas que en algún momento nos produjeron gran alegría o gran satisfacción. Encaucemos nuestros pensamientos, por lo tanto, en esta reflexión, en este mensaje, en el recuerdo, en el olvido, en lo que el Señor nos ha dicho, en aquello que hemos guardado, aquello que hemos registrado en nuestra mente, en nuestro corazón. Tratemos de encauzar las palabras que quiero compartirles bajo estos conceptos: el olvido, el recuerdo, aquello que el Señor nos dijo, sus palabras, aquello que aún recordamos y aquello que aún quizás olvidamos. He querido dar el siguiente título a este mensaje: un recuerdo vívido. Un recuerdo vívido es aquel recuerdo fiel y fácil de imaginar. Se caracteriza por ser extremadamente claro, nítido y detallado. Cuando alguien tiene un recuerdo vívido, esta es una definición que encontré, puede recordar eventos pasados o experiencias con una gran cantidad de detalles sensoriales, emocionales y contextuales. Estos recuerdos a menudo se sienten como si estuvieran sucediendo en ese mismo momento, y las personas pueden recordar sonidos, olores, colores y emociones de manera muy intensa. Ese es un recuerdo vívido. Revisemos, por lo tanto, dos relatos que nos ayuden a destacar la importancia de un recuerdo vívido frente a nuestra relación con el Señor. El primer relato se encuentra en Juan 4, desde el versículo 46 en adelante. Si quieren lo buscan en sus Biblias porque van a ser dos relatos que están uno después del otro. Juan 4, versículos 46 en adelante. Permiso. Voy a leerla, así que imaginemos este relato, pongámonos ahí en la situación para no distraernos y vayamos imaginando la historia. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí, a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó: ¿a qué hora el niño había comenzado a mejorar? Y ellos le contestaron: ayer a la 1:00 p.m. La fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Amén. Que Dios bendiga esta palabra, este relato. Tratemos de visualizar entonces este relato. Imaginemos el escenario, las circunstancias, las emociones, todo aquello que pueda envolver este acontecimiento. Su hijo está muy enfermo. Su hijo no sana. Ya piensa que está al borde de la muerte. Su hijo está a punto de morir. Puede ser cuestión de días,
puede ser cosa de horas, no lo sabemos. Sabemos que sí va a ser pronto. Es una situación desesperante, una situación de urgencia, de angustia, de desespero. Estamos ante un hombre, un funcionario, un noble, que sale al encuentro de Jesús. Él lo fue a buscar, él toma la iniciativa, él va, él viajó de Capernaum a Caná. La distancia entre Caná y Capernaum podría ser aproximadamente 35 kilómetros. Sabemos que al menos se demoró más de un día, porque le dijeron que era ayer. Entonces, imagínense el camino que tuvo que hacer desde Capernaum a Caná para ir al encuentro a Jesús. Este hombre le pide a Jesús que vaya con él, es decir, que Jesús viaje con él 35 kilómetros de vuelta a Capernaum. Esto suena, ¿cierto?, una solicitud que nosotros podríamos pensar bastante atrevida. O sea, va donde Jesús y lo molesta diciéndole, por favor, acompáñame un día de camino a sanar a mi hijo. Jesús le responde de una manera inclusive que puede sonar no muy amable. Jesús que le dijo, ustedes van a creer porque van a ver mis milagros solamente. Pero aún así este hombre insiste, ¿ya? Este hombre insiste y el relato quiere dejarnos claro que el hombre está rogando, el hombre está suplicando a Jesús. En definitiva, Jesús no se va con él. Jesús no atiende su solicitud, ¿ya? Jesús rechazó la solicitud de que estaba haciendo este hombre de que fuera con él. Así que imaginemos la perspectiva del hombre, la expectativa que tenía, que pretendía que Jesús lo acompañara, pero no ocurrió de esa forma. Sin embargo, y aquí lo pongo entre mayúsculas, sin embargo, Jesús le dice, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y eso gatilló algo en aquel hombre, que no insistió más, sino que creyó y se regresó a su casa. Ese hombre que estaba suplicando, con una cierta expectativa de que Jesús fuera con él, de repente esa expectativa se vino al piso porque Jesús no se fue con él. Sin embargo, le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y ahí cambió la actitud de este hombre que creyó y se fue. En esta parte de la historia me pregunto entre paréntesis cómo habrá sido el regreso a casa de este hombre. Porque fue una distancia de 35 kilómetros caminando, un día de camino. ¿Cómo habrá sido? Preguntándose, ¿debía a lo mejor haber traído a Jesús conmigo? Preguntándose, ¿habrá muerto mi hijo ya? ¿O estaba firme en lo que estaba creyendo de que Jesús realmente dijo que su hijo vivirá? En un camino largo las dudas pueden existir. En un camino largo siempre puede aparecer algo que nos haga dudar lo que hemos creído alguna vez. Por lo tanto, me pregunto, ¿cómo habrá sido este camino de regreso a casa? Antes de llegar a su casa recibe la buena noticia y que su hijo mejoró. Y él recuerda al instante lo que Jesús le había dicho. Tu hijo vivirá. Eso fue lo que Jesús dijo. Con ese recuerdo es lo que este hombre está diciendo. Jesús dijo y así ocurrió. Eso es algo que no podrá olvidar. Su hijo se sanó. Esa expresión puede ser para este hombre la clave para registrar este momento tan especial. Tu hijo vivirá. Es como si gatillara en él cierto recuerdo. Quisiera creer que estas palabras guardadas en su corazón y en su mente ocupan un lugar, de manera que la expresión tu hijo vivirá siempre le evocó toda la vivencia y le hizo revivir la angustia en la búsqueda de Jesús, pero la alegría de ver a su hijo sano. Tu hijo vivirá. Cada vez que él recordaba esa frase, yo quiero creer que eso le evocaba y lo transportaba a lo que había vivido, a la experiencia con Jesús. Amén. Amén. Segundo relato. Inmediatamente después de este, en Juan 5, tenemos un segundo relato. Dice así: después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos.
Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso, así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió: el hombre que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa?, le exigieron. El hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud, pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Ese es un segundo relato. Tratemos nuevamente de visualizar el relato. Imaginemos el escenario, las circunstancias, las emociones. En esta ocasión es Jesús el que sale al encuentro de este hombre. Estamos ante un hombre pobre, un hombre de la calle, y es Jesús el que lo mira y se dirige hacia él, en medio de muchos otros que estaban en una situación similar. Imaginemos a este hombre enfermo, paralítico, y que de repente alguien se acerca a él y le pregunta simplemente si quiere ser sano. Aquí aparentemente podríamos pensar que este hombre ha perdido toda esperanza. Son 38 años de enfermedad, 38 años enfermo. ¿Cómo puede haber esperanza? Es mucho tiempo, no tiene cómo sanarse. Lo que queda es resignación. Aún si hubiera la posibilidad de que el estanque, como dice el relato, hiciera ese milagro, él no tiene cómo llegar, ¿ya? Este estanque que se menciona es que se creía que un ángel descendía al estanque, agitaba las aguas y el enfermo que ingresaba, el primero que ingresaba quedaba sano, ¿ya? Aún en esa esperanza el hombre no tenía cómo llegar. Ante la pregunta de Jesús, este hombre sabe que no puede sanar, no tiene expectativas. Sin embargo, mayúsculas, Jesús le dice: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y eso gatilló algo en aquel hombre. Enrolló su camilla y comenzó a caminar. La experiencia de este hombre fue instantánea. 38 años enfermo y de un segundo a otro fue sano. Imaginemos el impacto en su vida de esta escena. Luego que lo cuestionaron los líderes y él les respondió lo que Jesús había dicho, en un principio no reconoció que era Jesús, pero luego que se encontró nuevamente con él, pudo ser capaz de decir: Jesús me dijo, toma tu camilla y anda. Eso es lo que dijo Jesús. Con ese recuerdo, lo que este hombre está diciendo es: lo que Jesús dijo, así ocurrió. Eso es algo que no podrá olvidar. Esa expresión puede ser para este hombre la clave para registrar este momento tan especial. Quisiera creer que esas palabras quedaron guardadas en su corazón, quedaron en su mente, ocuparon un lugar, de manera que la expresión toma tu camilla y anda siempre le evocó toda la vivencia y le hizo revivir que de la desesperanza pasó a la alegría porque Jesús salió a su encuentro y le sanó. El encuentro con Jesús puede ser muy particular. Y aquí hemos visto tan solo 2 casos, 2 relatos muy distintos. Por un lado, la historia de un noble
por otro, la historia de un pobre. En una es el hombre el que sale a encontrar a Jesús. Él toma la iniciativa de buscarlo. En la otra es Jesús el que sale al encuentro de este hombre. Jesús toma la iniciativa de buscarlo. En una, el contexto de este encuentro es una situación angustiante, de extrema urgencia. En la otra, el contexto es desesperanza y resignación. En una, el hombre está con altas expectativas. En la otra, un hombre sin ninguna expectativa. Dos personas llegan a un encuentro con Jesús en circunstancias muy distintas de su vida. Sin embargo, mayúsculas, en ambos casos, lo que Jesús dijo, ocurrió. Las palabras de Jesús provocaron una respuesta de fe. Ambos han experimentado un cambio de dirección. Ambos han creído, conocen de cerca el poder sanador de Jesús. No es una escena fácil de olvidar. Para ambos las palabras dichas por Jesús tienen tal impacto en sus vidas que luego son capaces de recordarlas tal cual como Él las dijo. No me cabe duda de que repetir esas palabras provocará el recuerdo vívido del encuentro que han tenido. Es decir, un recuerdo fiel, claro, nítido y detallado. Quisiera llevar el relato y sacarlo de un plano literal, descriptivo, y enfatizar el hecho de que lo que he querido compartir con ustedes no solo tiene que ver con la sanidad del hijo de un noble o de un paralítico. De lo que hemos estado hablando no solo trata de sanación, sino que de salvación. Si la historia de tu encuentro con Jesús se ubica entre la nobleza y la pobreza, o si fuera el caso que has salido a su encuentro por tu propia iniciativa, o resulta que Él fue a encontrarse contigo, o que de haber sido una situación de angustia, de extrema urgencia, o de desesperanza o resignación, o si fuera el caso que llevabas contigo altas expectativas y no las encontraste, o no tuvieras ninguna, lo importante es que recuerdes que lo que el Señor te dijo un día se hizo. Y aquí encontramos en una materia que le pertenece al Espíritu Santo, porque dice Efesios 1 que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En otra oportunidad podríamos desarrollar, profundizar más el tema de lo que el Espíritu hace en nuestra vida y cómo nos evoca ciertos momentos fundamentales en nuestra vida cristiana. De momento, y para ir dando conclusión, confiemos en que el Espíritu Santo nos llevará a esa expresión, a esa palabra, a esa oración, a esa imagen que nos evoque ese momento tan significativo para nuestra vida cristiana, aquello que gatilló algo en ti, aquello que gatilló algo en mí. Este camino, decía el hermano, puede ser largo, pasamos por mucho, y pasa que vivimos además en un mundo caído, que lo único que quiere es que olvidemos a nuestro Señor. Pero el olvido no nos va a ganar si tenemos aquello que hemos guardado en nuestro corazón y nuestra mente, que nos trae siempre ese recuerdo vívido de lo que Jesús un día nos dijo, y eso ocurrió. Hasta aquí quiero dejar este mensaje y para terminar quiero pedirle al pastor, por favor, que ore no tan solo por estos que han tenido ese encuentro con Jesús, sino también por aquellos que aún no lo han tenido. Gracias, hermano Roberto. Me parece maravillosa la palabra de Dios. Todo lo que en ella hay es maravilloso, hermanos. Cómo el Señor nos dejó este registro de sus hechos, de sus obras, y todo con un propósito, que usted las conociera, que usted supiera de Él, de su plan, de su amor, de su maravilla, de su gracia, del perdón de nuestros pecados.
por medio de su sacrificio en la cruz. Yo me preguntaba mientras predicaba mi hermano Roberto, decía, y Juan, el evangelista que escribió estos relatos, ¿cómo supo que ese padre llegó 35 kilómetros hacia su casa, encontró a su hijo sano, preguntó a qué hora fue, reconoció que había sido la hora que el Señor le dijo, tu hijo vivirá? Este hombre no se quedó ahí, volvió. Podríamos inferir que él volvió, en algún momento volvió, y le contó a los discípulos, y tal vez al Señor Jesús, y le dijo, gracias Señor, porque ocurrió como tú dijiste, a la hora que tú lo dijiste, en el momento que tú lo dijiste, tal como tú lo hiciste, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es poderosa, porque lo que tú dices, así se hace, se cumple. Ni una jota, ni una tilde, ni lo más pequeño de tu palabra pasará. Tu palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras permanecen para siempre, porque tu palabra es verdad. El Señor Jesús, ahí en Juan capítulo 6, versículo 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice tendrá, dice tiene. Todo aquel que vive y cree en mí. Dice, yo soy la resurrección, Juan capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Y sabe qué dijo después Juan, el Señor Jesús, en este relato de Juan, a Marta, la hermana de Lázaro, después de decir estas palabras? Le dijo, ¿crees esto? ¿Crees esto de que yo soy la resurrección, que yo soy la vida? ¿Crees esto? Y ella dijo, sí, Señor, yo creo. Y yo quiero aprovechar la oportunidad que me da mi hermano Roberto para preguntarle a usted, ¿cree usted en esto? ¿Cree que el Señor y su palabra se cumple y no cae y no es solo sonido, sino es verdad? ¿Tú le has creído que Jesucristo ha muerto por ti en la cruz? Entregó su vida, derramó su sangre para que tus pecados fuesen perdonados. ¿Crees esto? ¿Crees que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eres salvo? Vamos a orar. Si usted nunca le ha dicho al Señor, si hay alguien aquí que nunca le ha dicho al Señor, Señor, yo creo de todo corazón que tu palabra es así, y sé que tú en tu obra, en tu sacrificio me das vida y perdón de mis pecados, le voy a pedir que le diga al Señor, Señor, yo creo. Confiese, confirme su fe, renueve su compromiso con el Señor. Hágalo ahora. Y si lo cree de todo corazón, y hoy día aún usted no le dice al Señor, Señor, yo creo y quiero publicar, decir públicamente mi fe, le voy a invitar también para que usted se comprometa con el Señor. Los que no son bautizados, los que aún no se han bautizado, para que lo hagan, para que le digan, Señor, así como tú haces y cumples, yo creo y cumplo en lo que tú estás diciendo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por traer a nuestra memoria hechos tan maravillosos como los que tú hiciste, Señor, en tu tiempo, en tu ministerio terrenal. Pero no se quedaron ahí, Señor, llegaron hasta 2000 años después a este lugar, a este sector de Santiago, en esta esquina de San Vicente con Manuel de Amat, a esta capilla, a este lugar, a este templo en que nos reunimos, Señor.
para mover el corazón de estos hombres y mujeres que hoy están aquí presentes, para recordarles que tu palabra es verdad. Señor, gracias por tomarnos en cuenta, salir al encuentro de nuestra vida, por venir, Señor, donde nosotros estamos con tu palabra y manifestar, Señor, tu salvación. Señor, si hay alguien en esta sala, en esta mañana, que no ha entregado su vida a Jesucristo, pero que en esta mañana ha creído de todo corazón, te rogamos, Señor, que tú le des la valentía, le des, Señor, la sabiduría y le des la convicción de confesar a Jesucristo como su Salvador personal. Señor, también te ruego, Señor, si hay alguien de esa manera, que tú le permitas orar esta oración. Mientras la iglesia ora, quiero invitar, si usted no ha invitado a Jesucristo y no le ha dicho al Señor, Señor, toma mi vida, aquí está mi vida para ti. El resto de mi vida es tuyo, Señor. Te ruego que tú me perdones. Te ruego que tú perdones todos mis pecados y me des vida eterna, Señor, si es tu voluntad. Oremos, hermanos. Padre, Señor, si hay alguien aquí que aún no ha entregado su vida completamente a Jesucristo, que no le ha confesado completamente con su boca, con su corazón, que es el Señor, que es el dueño, te rogamos en esta mañana, Señor, que cada uno de ellos pueda pararse frente a ti y confesarte, Señor, entregar su corazón. Señor, ministra por medio de tu Espíritu Santo, dando convicción de pecado, Señor, de justicia y de juicio sobre la vida de cada uno de nosotros. Si hay alguien que quiera recibir a Jesús y que lo hace de esta manera, en esta mañana, le invito a levantar su mano y vamos a orar juntos, usted y yo. Si hay alguien que no lo ha hecho y en esta mañana quiere entregar su vida a Jesucristo, levante su manito, vamos a orar juntos. ¿Hay alguien? De igual manera, si alguno de ustedes aún no ha decidido obedecer a Cristo y bautizarse y decir públicamente que ha creído en Jesús, le invito a que también levante su mano. Si hay alguien que quiera hacerlo y quiera tomar la decisión, le invito a hacerlo. ¿Hay alguien que quiera públicamente, a través del bautismo, entregar su vida al testimonio de la fe en Jesucristo? Puede hacerlo ahora. Póngase de pie. Póngase de pie. Si no quiere levantar su manito, póngase de pie. Vamos a orar juntos. Padre, gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu llamado. Gracias, Señor, por darnos la valentía de confesar a cada uno de los presentes que tú eres el dueño, el Señor de nuestra vida. Señor, si hay alguien aquí que aún no ha tomado ese compromiso completamente, Señor, nosotros te rogamos que tu presencia, tu Espíritu Santo siga hablando a su mente, a su corazón, y tu obra sea completa, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a confiar en ti, a confiar en tu palabra, Señor, a andar en tu voluntad, en tus caminos. Señor, danos más fe, mi Dios, que nuestra fe aumente, crezca. Señor, danos más fe y permítenos, Señor, confiar en tu palabra, creer en tu palabra para ponerla en práctica, para ponerla por obra. Señor, te rogamos, mi Dios, que podamos andar en tus caminos, en tu voluntad. Señor, permítenos ser creyentes cada vez más confiados de tu palabra. Cada vez que pongamos nuestra fe, Señor, con mayor fuerza en que tú eres el dueño, en que tú eres el Señor, y creer en tu palabra. Señor, no nos permitas
dudar de ella. Te lo rogamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.